Y la realidad es que todos somos misioneros de alguna manera. Hay algo que tiene el misionero y es una misión. Y en tu vida, Dios te creó con una misión, con un propósito. Y dicho esto, te animo a que podamos abrir la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Muy bien. El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué dice ahí? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El corazón del ser humano tiene dos golpes. ¿Vieron que cuando uno escucha el corazón se escucha tac, 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 tac? ¿Sí o no? Esos golpes tienen un nombre en medicina: sístole y diástole. El sístole es el golpe de contracción y diástole es el golpe donde abre para que fluya la sangre hacia los otros órganos. Sístole y diástole. Todo el tiempo, mientras estés vivo en esta tierra, tu corazón hace ese movimiento. Si en algún momento deja de hacer ese movimiento, vas a estar preocupado. ¿Sí? Se contrae y se abre, se contrae y se abre. Vos ni te das cuenta, vos andás por la vida sin saber que tu corazón está, dale, dale, ¿no? Ahí, bueno. Una vez escuché a un predicador decir que el corazón de Dios tiene también dos golpes: ninguno y todos. Que ninguno se pierda y que todos se salven. Ese es el corazón de Dios: ninguno y todos. Ninguno y todos. El corazón de Dios está en las almas. El corazón de Dios está en las misiones. El corazón de Dios está en la salvación de las personas, en el discipulado de las personas. ¿Significa esto que tanto vos y yo, que queremos servir a Dios y amamos a Dios, tenemos que anhelar tener el corazón de Dios? Por eso, en primer lugar, el corazón de Dios debe ser puesto en nuestro corazón. Porque si en tu corazón solo está el sístole y el diástole, pero no está el ninguno y todos, tu vida es una vida sin misión, sin propósito. Tu corazón solo envía sangre al resto de los órganos. Pero el día que tu corazón empieza a ser como el del Señor, vas a poder mirar a tu prójimo como lo mira el Señor. Y ahí se despierta en vos la misión que Dios tiene para tu vida. Tu misión puede ser en tu barrio, tu misión puede ser en tu familia, tu misión puede ser en cosas de la congregación donde te toca. Pero hay una misión que Dios tiene con vos, para que ninguno se pierda y todos los que están a tu alrededor se salven. Ese es el corazón de Dios. Yo no sé cuántos compañeros de trabajo ya le hablaste de Jesús, pero quizás todavía ninguno. Y eso muestra que quizás hoy necesitas el corazón del Señor. Hay gente que se escuda y dice, no, yo no me meto, no quiero hablar de religión. Es que esto no es religión, esto es salvación, hermano. Ese compañero tuyo que vos no le hablas, se muere hoy, se va al infierno. Y Dios dice que es nuestra responsabilidad llevarle el evangelio. El Señor no le dio esta responsabilidad a los ángeles, nos la dio a nosotros, te la dio a vos. De tus compañeros de trabajo no voy a dar cuenta yo, vas a dar cuenta vos. De tus vecinos no voy a dar cuenta yo, vas a dar cuenta vos. Porque Dios te puso en ese vecindario para que tengas su corazón ahí. Dios te puso en esa universidad donde estudiás, o en la escuela secundaria, o en donde sea que Dios te haya puesto, es para que lleves el corazón de Dios y puedas hablar de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y hay como 10 más o menos. Pero que el resto diga, Señor, hoy cámbiame el corazón. ¿Cuántos quieren que el Señor le cambie el corazón? ¿Amén? ¿O se quieren ir solo con el sístole y diástole de acá nomás? ¿No? El Señor quiere hacer algo poderoso en tu vida. El Señor quiere que seas de bendición y que se cumpla la voluntad del Padre en vos. ¿Y sabés por qué? Dios te ama tanto, Dios es tan bueno, que sabe algo que vos y yo quizás no sabíamos. O por lo menos yo me enteré hace un tiempo y quizás vos no. Pero nuestra vida a veces está enfrascada en muchos problemas y esos problemas se terminan el día que empiezo a ayudar a solucionar los problemas de alguien más.
Muchas veces he conocido mucha gente y tengo aún la experiencia personal de que a veces uno está en problema y que me pasa esto y que me pasa lo otro y que mis hijos y que mi esposo y que mi esposa y que mi papá y que mi mamá y que la plata y que no me alcanza y cuando empezás a ayudar a alguien y le llevas de repente comida a ese que está durmiendo en la calle, te das cuenta que hay uno que está peor que vos. Y cuando de repente nosotros hace un tiempo atrás estuvimos por un año yendo a un orfanato y llevando a los chicos, alquilábamos un club para hacerles jugar a la pelota, darles la comida. Y cuando yo miraba a esos chicos me daba cuenta que mis hijos no tienen esos problemas. Y mis hijos venían a servir conmigo y empezaron a ver que por ahí los problemas que ellos consideraban grandes ahora no eran tan grandes. Porque veían chicos de su edad que tenían problemas en serio. Que no tenían papá, no tenían mamá, no tenían futuro. No tenían quien les abrazara en la noche, quien orara por ellos. Y de repente, ciertos problemas empezaron a desaparecer de mi casa. Porque ahora veíamos que había otros que tenían problemas peores y que teníamos que ayudarlos. El propósito, la misión, te saca de estar enfrascado en tus problemas. Te saca de tu yo. No, porque tú no sabes los problemas que yo tengo, porque yo. Cuando abras tu corazón al problema de alguien más, te vas a dar cuenta que quizás tus problemas no eran tan graves. O eran graves, pero cuando ayudas a otro, vienen milagros sobre tu vida. Pasan cosas inesperadas. ¿Sabes por qué? Porque el propósito te mantiene vivo. ¿Sabes por qué? La Biblia nos muestra que cuando Israel tenía que tomar la tierra prometida, dice la Biblia que Moisés envió 12 espías para ver esa tierra y de los 12, 10 vinieron maldiciendo la tierra, diciendo esa tierra tiene gigantes, esa tierra es imposible de conquistar, esa tierra no nos conviene pisarla por más que tiene un montón de beneficios. Pero hubo dos, un hombre llamado Josué y otro llamado Caleb que dijeron, no escuchen a estos 10. Es tierra deseable, Dios va a darnos victoria, vamos a derrotar a los gigantes, Dios está con nosotros. La Biblia dice que Dios permitió que esa generación no entrara en la tierra prometida, porque le creyeron a los 10 que llevaron un informe negativo. Y Dios dijo, hasta que no se mueran todos estos, no van a entrar en la tierra prometida. Pero Josué y Caleb, porque dieron un buen informe y porque tuvieron fe y porque creyeron en mi propósito y estuvieron dispuestos a ir a conquistar, ellos van a quedarse vivos. Así que se murieron todos y la Biblia dice que la nueva generación entró con Josué y con Caleb. Es decir, Dios no iba a permitir que ninguna enfermedad, que ninguna cosa pasara en Josué y en Caleb hasta que no se cumpliera el propósito en sus vidas. Pero el resto ya había quedado fuera del propósito, se tenían que ir de esta tierra. Si vos querés años, si vos querés sanidad, si vos querés bendición, empezá a ser un hombre o una mujer de fe que camina en el propósito de Dios, que viene y se pone a disposición de sus pastores, de la iglesia, para servir al Señor, para llevar adelante los propósitos de Dios. Y te puedo asegurar que vas a ver a muchos partir, pero Dios va a seguir manteniéndote ahí vivo, haciendo la voluntad de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Porque tu vida no termina cuando te morís, tu vida termina cuando no hay más propósito. Ahí termina. Hace poco hablaba con un queridísimo pastor amigo, vicedirector del IBRP, Edgardo Muñoz, y él me decía, mientras estamos en la voluntad de Dios somos Superman, porque el diablo no nos puede tocar. Solo el día que se termina nuestro propósito vamos a irnos con el Señor, no antes. Ahora, si vos decidís que no hay propósito en tu vida,
tené cuidado. Él me decía algo tremendo, porque ambos pasamos por un tiempo difícil y el Señor nos sacó adelante de una enfermedad. Y él me decía, mira, mientras hay propósito, Dios te va a sacar. El día que se terminó el propósito, se te encarna en una uña y te moriste. Así que ¿cuántos acá van a buscar el propósito de Dios? Amén, gloria a Dios. El resto, Dios los bendiga mucho y los ayude. En segundo lugar, yo quiero hablarte rápidamente de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, que es tan buscada a veces por nosotros los creyentes. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Por lo menos hay como 3 que sí. Bueno, a esos 3 les cuento. La voluntad de Dios por sobre todas las cosas, mirá lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 14. Dice así que no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios que se salve. ¿Por qué el Señor no habló de la voluntad de Dios sobre tu próximo novio o novia? ¿Por qué el Señor no habló de la voluntad de Dios de cuál es el próximo trabajo que tenés que tener? ¿Por qué el Señor no deja claro cuál es la voluntad de Él, dónde tengo que vivir? No, Él dejó en claro que la voluntad de Él es que vos te encargues de ganar almas. El resto lo acomoda el Señor. Mientras estás ganando almas y en el propósito de Dios, vos que andás luchando con tu soltería, el Señor te presenta a la persona correcta. Mientras estás haciendo la voluntad de Dios, que es ganar almas, que es discipular personas, Dios te provee de ese trabajo. Dios te bendice y te rodea de las personas correctas. Dios abre puertas, Dios abre caminos, Dios crea cosas nuevas, Dios te da proyectos. Dios va obrando mientras nosotros caminamos en su voluntad, que es ganar almas, que es discipular personas. Porque Jesús, cuando enseñó a sus discípulos, les dijo, id por todo el mundo y hagan negocios. ¿Dijo eso? Id por todo el mundo y llévenle comida a los pobres. ¿Dijo eso? No, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere será condenado, pero no será mi responsabilidad. Dijo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Hermanos, nosotros estamos muchas veces orando por la voluntad de Dios para cosas que Dios dijo que son añadiduras. En Mateo 6:33 dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Como pastor tengo la tristeza a veces que la mayoría de la gente que ministro, no acá, no, en otro lado, yo sé que acá no pasa, pero en Tandil pasa mucho. La gente está todo el tiempo pidiendo oración y preocupada por cosas que son añadiduras. Que Jesús dijo, quédense tranquilos, que si mi Padre viste al pajarito que está ahí y a la flor que está ahí, te va a vestir a vos. Y si alimenta a ese que te va a alimentar a vos. Pero a veces estamos angustiados por cosas que Dios dijo son añadiduras. Ahora no estamos diciendo que no tengas que trabajar, estudiar, no. Nuestras responsabilidades hay que cumplirlas, pero haciendo la responsabilidad mayor que es la voluntad de Dios. Predicar la palabra, ganar almas, discipular personas, servir al Señor, movernos en las cosas que Dios quiere que nos movamos. Y todo lo demás se empieza a acomodar solo. Si vos querés acomodar todo lo demás, se te desacomoda todo. Cada vez que yo intenté acomodar mi vida, la desacomodé peor. No sé a cuánto le habrá pasado lo mismo. Pero cada vez que yo intenté acomodar mi vida por mis fuerzas, por mi conocimiento, por mi capacidad, por lo que yo creía que tenía que hacer, me fue mal. Y cada vez que me puse en las manos de Dios y caminé en lo que Él quería para mí, todo lo demás se acomodó. Todo lo demás el Señor sabe cómo hacerlo, porque Él sabe mejor que nosotros, porque Él estuvo en tu futuro,
Porque la Biblia dice que Él ya pasó por ahí, Él ya sabe lo que viene para tu vida. Yo no lo sé, vos no lo sabés, pero Él sí. El problema es que a veces pensamos que Dios está distraído y que nosotros le tenemos que decir a Dios lo que tiene que hacer. Y hasta oramos, Señor, hace esto, lo otro, anda por acá, bendice a aquel, así, pim, pum. Y Dios dice, está orando mal. Jesús dijo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Deja que Él sabe hacer su voluntad. No le diga al Señor lo que es su voluntad. Porque vos no lo sabés, yo tampoco. Caminemos en su voluntad, y su voluntad es que ninguno se pierda y que todos se salven. Yo sé que a veces parece simplista y uno dice, qué fácil, ¿no? Pero usted, porque no, yo sé, yo el año pasado tuve cáncer. No te estoy hablando porque yo vivo en el cielo. No, yo vivo en la tierra, voy al médico, me hago análisis, a veces salen mal. A veces no me alcanza la plata. Vivo en Argentina igual que vos. Pero te estoy hablando de principios espirituales que si te animás a creerlos y a tomarlos, tu vida puede ser transformada como muchas personas que a veces escuchás el testimonio y decís, qué suerte tiene este, mira, parece que todo le va bien. No, le cree a Dios. Está caminando de la mano del Señor, está tratando de hacer la voluntad del Padre y entonces tiene problemas, claro, pero Dios va haciendo milagros, Dios va ayudando, Dios va acomodando, Dios va haciendo lo que nosotros no podemos hacer cuando Dios pone en nosotros misiones. Yo estuve internado el año pasado y en esa internación le prediqué a los enfermeros, le prediqué a compañero de habitación. El compañero de habitación que me había tocado hacía 9 meses que estaba internado. Le tenían que cortar la pierna porque ya no le encontraban manera de solucionarle la pierna porque tenía una bacteria que no se la podían matar de ninguna manera. Pero le dijimos, vamos a orar. Todavía no se la cortaron. Y seguimos orando. Y seguimos ministrándolo. ¿Sabe cómo llegué a conocerlo? Porque me operaron. Las misiones que Dios nos pone a veces no sabemos cómo llegamos ahí. A veces llegamos medio rotos, medio descosidos, pero ahí estamos para una misión. Entonces no te preocupes si estás llegando con un problema a tu trabajo, porque quizás sea la manera en que le llegues a alguien más. No te preocupes si a veces tenés que esperar 2 horas en la cola del banco, porque capaz que es una oportunidad para alguien. Si encontrás una misión en cada paso de tu vida. Por eso todos somos misioneros. Pero tenés que estar atento a lo que el Espíritu Santo te va a marcar en tu corazón, porque vas a ver personas tristes. Pero hoy vivimos en una sociedad que no nos queremos meter. Estás llorando y qué sé yo. No quiero problemas. Ya bastante tengo con los míos. Ese pensamiento es del diablo. Porque el Señor nos mandó a meternos, a ayudar a los problemas ajenos. No porque seamos mejores que nadie ni buenos, sino porque tenemos el corazón del Padre. Ahora, ¿qué problema cuando no tenemos el corazón del Padre? Nos volvemos feos, malos. No sé, que se le arregle, qué sé yo. Con los problemas que tengo yo. ¿Y entonces para qué tenemos al Espíritu Santo? Pero después venimos a la iglesia, ay Señor, bendecime, ayúdame. Y dice, ¿dónde te está mandando a ayudar a alguien? Y si no, manda un ángel, qué sé yo. No, hay una invitación del Padre Celestial a cambiar tu corazón. Dijo el profeta en la palabra, voy a sacarles el corazón de piedra y les voy a dar uno de carne. Hermanos, ¿cuántos aquí quizás todavía tienen un corazón de piedra y ni siquiera se han dado cuenta? Y quizás esta sea la noche donde el milagro más grande que ocurra en tu vida sea que cambie tu corazón. Y que puedas tener un corazón sensible al que necesita. Quizás pasaste 1000 veces por el lado de alguien que duerme en la calle y quizás hoy sea el día que te animes a hacerle una comida y se la lleves.
y le hables del amor de Dios. Hace poco me tocó predicar en un retiro espiritual de una iglesia y había allí un joven que hasta ese momento, hacía 2 meses atrás, vivía en la calle. Pero un hermano de la iglesia se animó un día a acercarse a ese joven. Joven con adicciones, ya no lo quería su familia. Pero este hermano se acercó, empezó a darle la comida, empezó a hablarle de Jesús. Y ahora estaba en el retiro, transformado por el Señor, empezando una vida nueva. Y hacía 2 meses que estaba empezando a tener una oportunidad en la vida. Porque le permitió bañarse, porque le dio ropa nueva, porque lo empezó a empujar hacia conseguir un trabajo que a como estaba no iba a conseguir porque estaba todo sucio, todo, pero lo ayudó, lo empujó, oró por él y ahora estaba en el retiro recibiendo del Señor. ¿Pero sabe por qué pasó? Porque alguien tuvo el corazón del Padre. No lo vio como un desclasado, como dicen ahora. Lo vio como un alma que necesita al Señor. Y cuando tuvo el corazón del Padre, lo pudo rescatar. ¿Y saben qué dice el Señor? Por cuanto lo hiciste por uno, yo te voy a dar 100 veces más. Pero nosotros a veces le pedimos al Señor las 100 veces más y no queremos hacer nada ni por uno. Capaz que si empezás a hacer las cosas al revés, te empieza a ir mejor. Y por último, en tercer lugar, compartirte lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 10, versículos 14 y 15, sobre la misión de Dios. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay distintos tipos de misiones que Dios nos da. Una misión de uno. O el orfanato, una misión de 20 niños. O ahora nos toca ir a predicarla a todo un país o a todo un continente. Las misiones pueden ser escalonadas, pueden ser de distinto calibre. Son todas misiones importantes para Dios. Para Dios es tan importante ese que le quieren cortar la pierna como España que necesita a Cristo. Cada uno nos toca una misión distinta y tenemos que estar ahí. Pero acá dice claramente la palabra de Dios que necesitamos saber que nuestro lugar es importante, porque dice, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Mira si ese que ganó al hombre que vivía en la calle no le hablaba y no le daba el plato de comida y no le daba una oportunidad de bañarse. Seguiría en la calle, quizás ya estaría muerto, no lo sé. Porque es vida o muerte esto. Y en las misiones no más importantes, todas son importantes, pero a veces más importante en cuanto al caudal, todos podemos ser parte. Todos podemos ser parte. Nosotros íbamos al orfanato y teníamos todo un grupo de hermanos que era parte de la organización. Y había hermanos que no podían, algunos porque quizás no les daba la edad o el horario, pero todos orábamos por esa misión y todos dábamos ofrendas para esa misión, para darles regalo a los chicos, para llevarles la comida, para regalarles ropa. Todos éramos parte de alguna manera. Y en esta misión que a nosotros nos toca, todos podemos ser parte. ¿Sabe por qué? Porque yo lo viví cuando hace unos 20 años atrás, año 1996, o 95, creo que el 96,
El pastor Satirio dos Santos, no sé cuántos le conocen, pastor brasileño, hay algunos le conocen, que abrió una iglesia en Colombia. Pero él un día tuvo un sentir por un país que no tenía evangelización, no tenía ni una sola iglesia en aquel entonces. Ese país se llama Bután. Es un país muy pequeñito que está allí al lado cerca de la India, al lado de Sri Lanka, bueno, son algunos países ahí. Y ese país es 100% budista, o era. Y en ese momento, no cualquiera podía entrar, daban muy pocas visas por año a turismos y no a todos los países. Y él empezó a orar por una oportunidad, Señor, una oportunidad. Y cuando Dios le abrió la puerta, porque se abrieron visas para los brasileños, y él era brasileño, y él pidió la visa y se la otorgaron, vino a visitar nuestra iglesia donde estábamos allí en Catedral de la Fe en aquel entonces. Y él nos contó su proyecto y dijo, esto es un proyecto muy difícil y también muy caro y necesito que la iglesia me envíe. La manera de enviarlo era apoyándolo con una ofrenda. Ese día, yo recuerdo, tomé mi billetera, eran tiempos donde no usábamos tarjeta, y todo mi efectivo lo llevé así y lo ofrendé. Y tomamos un compromiso, porque dijimos, nosotros no podemos ir a Bután, yo no puedo ir a Bután, no tengo el llamado, pero voy a ir a través de mi hermano. Hace poco escuché al pastor Satirio predicar y contar lo que está pasando en Bután. 20 años después, fundó 150 iglesias en un país que no había ninguna, Bután, donde estaba prohibido predicar el evangelio. Hoy hay 150 iglesias y si saben una cosa, yo fui parte, con una siembra, con una semilla. Nunca pude ir ahí, pero sí a través de mi hermano. Porque a veces en las misiones no podemos ir personalmente, porque gente dice, pero yo trabajo, yo estoy ocupado, estudio. Pero hay alguien que está yendo y yo puedo ir con mi oración en primer lugar y con mi ofrenda.